A reading from the first letter. Lectura de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Honor the claims of widows. Honra a las viudas, a las que son verdaderamente viudas. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a practicar los deberes de piedad con los de su propia familia y a corresponder a sus progenitores, porque esto es agradable a Dios. Pero la que de verdad es viuda y ha quedado enteramente sola, tiene puesta su esperanza en el Señor y persevera en sus plegarias y oraciones noche y día. La que en cambio está la que en cambio está entregada a los placeres, aunque viva, está muerta. Todo esto incúlcalo también para que sean irreprensibles. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Que la viuda que sea inscrita en el catálogo de las viudas no tenga menos de 60 años, haya estado casada una sola vez y tenga el testimonio de sus buenas obras, haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies a los santos, socorrido a los atribulados y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sé la roca de mi refugio, Señor. Sé la roca de mi refugio, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven aprisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, Señor. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre, dirígeme y guíame. Sé la roca de mi refugio, Señor. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Sé la roca de mi refugio, Señor. Como el sol que brilla en lo alto del cielo, así es la mujer hermosa en un hogar bien cuidado, como lámpara que alumbra en el candelabro del templo.
Lectio Sancti Evangelii secundum Mateum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, when the Son of Man comes, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria and all the y nations, serán reunidas ante él todas las then naciones. he will separate Él separará a unos de otros como shepherd un pastor separa las ovejas de las cabras. the sheep, Y pondrá las ovejas a su derecha the goats on his y left. las cabras a su izquierda. The king will say to those, Entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan, you have my father's blessing, ustedes, benditos de mi Padre, the kingdom hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. For I was hungry, Porque tuve hambre gave me food. y me dieron de comer. I was thirsty, Tuve sed he gave me drink. y me dieron de beber. I was a stranger, Fui forastero welcome me. y me hospedaron. Naked, Estuve desnudo clothed me. y me vistieron. I was ill, Enfermo y me visitaron. prison, En la cárcel came to visit. y vinieron a verme. Then the just will ask him, Entonces los justos le contestarán, Señor, when did we see you hungry? ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? When did we welcome you? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudos y te vestimos? When did we visit you? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? The king will answer them, Y el rey les dirá, I assure you, les aseguro, as often you did que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Verbum Domini. Nosti Christe. Every one of us is Cada uno de nosotros estamos llamados a una vida de caridad y we servicio. have been given the grace. Hemos recibido la gracia del Señor Jesucristo y en esta gracia recibimos el amor propio de Dios, su poder, su vida, para poder hacer esto eficazmente, poderosamente, como Él. And a great example Y un gran ejemplo de alguien this que vivió este tipo de caridad y servicio extraordinary y quien lo hizo de manera extraordinaria Saint es la santa que celebramos hoy, Santa Isabel de Hungría. Ella vivió alrededor de, around the year nació en el año 1207 y murió en el año 1231, extraordinary life of humble pero tuvo una vida extraordinaria de humilde servicio a Dios y al prójimo. Así que ella es un gran ejemplo para cada uno de nosotros de cómo hemos de dar y cómo hemos de ver a Jesús en cada persona. But first and foremost here in the Primero que nada, aquí en esta lectura del Evangelio, Jesús nos está llamando a todos a amar. he gives us a parable Y Él nos who is going da una parábola de alguien que va ante un rey y reminds us esta parábola nos recuerda acerca de nuestro propio juicio, acerca de nuestro propio último día en particular, o el día en que nos marcharemos de esta tierra y estaremos ante Dios. account of our Y el Señor exigirá and how we cuentas de lo que hemos hecho y la forma en que lo hemos hecho, más importante que nada. Y Jesús ofrece esta parábola, está hablando de alguien que es siervo went before a y king acude ante un rey y dice, esto es lo que hiciste. hungry and thirsty, Cuando tenía hambre y cuando tuve sed, me diste de comer y beber.
Cuando necesitaba consuelo, me consolaste. Cuando estuve en prisión o cuando estaba enfermo, viniste y me visitaste. Y entonces la persona le dice, ¿cómo hicimos todo esto? Nunca te vimos enfermo o en prisión o nada de eso. Y Jesús dice, cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo. See, here's where we got to Aquí es donde tenemos que reconocer, think about tenemos que pensar what are we doing out there? acerca de lo que estamos haciendo en el mundo. Sí, Are doing hay muchos de nosotros que estamos realizando muchas obras de caridad, haciendo trabajo voluntario en la iglesia, quizá trabajando en misiones o visitando prisiones. Estamos involucrados en algo y esto es maravilloso, fantástico, es muy bueno. Sin embargo, Jesús, most importantly, he's calling aquí más importante que nada, nos está llamando a los más pequeños de nuestros hermanos. yeah, we may be doing Y great sí, es posible que estemos realizando grandes obras consider y todo tipo de cosas que la sociedad, culture, con los que la sociedad puede considerar los más pequeños, los más humildes, pero ¿a quiénes consideramos los más pequeños o los más sencillos? ¿A quiénes estamos ignorando? ¿A quiénes estamos descuidando? Eso es lo que debemos mantener en mente. Sí, es muy fácil and to do salir al mundo works of charity. y realizar grandes obras de caridad, People will see you as a hero. involucrarnos, que la gente nos vea como héroes, incluso quizás nos elogien, Well done. Yeah. que nos digan buen trabajo. But what about in our home, Pero ¿qué tal en nuestros propios in hogares? our household? ¿Estamos descuidando a las personas en nuestras casas o quizás las personas que viven al lado, What about a the la people izquierda o derecha o al otro lado de la calle? ¿Qué tal las personas que trabajan con nosotros, we a got to quienes ni siquiera le damos una oportunidad? Tenemos que pensar en aquellas personas también. we just don't like? ¿Qué tal las personas que nos caen mal? These ones we really sometimes don't even pay A attention. veces ni siquiera les prestamos atención. These are the people Jesus is calling Esas son las personas a quien Jesús nos está llamando también, the ones again that we consider aquellos a quienes consideramos los más pequeños. Jesus the Lord. Jesús, nuestro Señor, Like this list here. nos da una especie de lista aquí, About when did we see you prison and cuando lo vimos en prisión, cuando lo consolamos y cuando lo vimos enfermo, etcétera. Pero Jesús fue todas estas cosas cuando estuvo aquí sobre la tierra. except I don't really know if he was ever sick. No sé si en algún momento estuvo enfermo, pero sí estuvo en prisión. He was hungry, he was thirsty. Tuvo hambre, tuvo sed, You know, he needed to be comforted at times. le hacía falta consuelo a veces. Angel once comforted him. I'm sure he was En comforted cierta ocasión, un ángel lo consoló y estoy seguro que los discípulos lo consolaron. Su madre, alguno de sus parientes, Of course, he was in prison y because por supuesto sufrió prisión, they arrested him porque ahí es cuando lo arrestaron y lo pusieron en prisión y pasó la noche ahí. experienced all of these things. Jesús pasó todas estas cosas. Él sabe. Was also considered Jesús también least and fue considered considerado el más pequeño, el más remember bajo, the Pharisees, un marginado. Recordemos a los farisados y todas many of them esas personas religiosas. Muchos de ellos lo ignoraron, lo hicieron a un lado, lo culparon de cosas, siempre criticándolo. Así que Jesús sabe, Él sabe lo que se siente ser el más bajo de todos. Y eso es lo que le está diciendo aquí. you do it to the least of these, my brethren, you do Si it lo hacen con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. feels to Jesús sabe cómo se siente be neglected, to be ser to be an outcast. rechazado, ignorado, ser un ignorado. He knows it. Él lo sabe Experienced that pain. y Él ha sentido, Él ha vivido ese dolor. You know, there's a lot of needy people out there. Hay muchas personas necesitadas allá afuera y de esto nos hablan estas escrituras, la respuesta ante la necesidad humana. Y a veces aquellos que son los más sencillos son los que dan atención a estas personas. As I was mentioning that, yeah, Como estaba mencionando, sí, en el lugar de trabajo, sí, etcétera, pero también a veces en la iglesia. person sitting next to us, Y esto puede ser algo muy triste, not even saying hi, cuando tenemos una persona sentada al lado y ni siquiera la saludamos. calling us to see Jesús nos está llamando each and
a que lo veamos a Él en cada uno de nosotros. Eso es lo que Él está diciendo aquí el día de hoy. Y por supuesto, Jesús es el más grande y mejor ejemplo de esto. Vemos a Jesús a lo largo de los evangelios. Él siempre busca a las personas. Siempre lo vemos caminando, extendiendo la mano, comiendo y bebiendo con pecadores, llamando a las personas a que vayan a Él, recibiendo, dando la bienvenida a todos, dándole una oportunidad a todos. Él va donde los más humildes, los más pequeños, Él los ama, los consuela, les perdona, los sana, les da esperanza y los inspira. Jesús es un gran ejemplo de esto. Y por supuesto, un gran ejemplo de esto es San Francisco de Asís. Sí, y la santa que celebramos hoy, Santa Isabel de Hungría, quien fue una de las primeras franciscanas seculares o franciscanas terciarias. Ella, por supuesto, fue inspirada por el Señor, pero también por el ejemplo de San Francisco. Y ella nació en Hungría, pero nació dentro de la nobleza. Ella, por supuesto, vivió una vida de lujos, pero se crió con una vida muy devota, teniendo una relación con Dios. Una jovencita muy fervorosa. Se casó a la edad de 14 años y murió a los 24 años de edad. Pero durante este breve tiempo, ella se lo entregó todo a Dios, entregándole todo su tiempo, dando muchos de sus recursos. Ella hubiera regalado todas sus riquezas si hubiera podido. Esta mujer aquí, todo lo que ella quería hacer era dar como Jesús da a los pobres. Utilizando algunos de sus recursos, construyó un hospital o bautizó el Hospital de San Francisco. Muchos recibieron comida y ropas. Muchos de los enfermos fueron curados ahí. En cierta ocasión, ella probablemente, no sé si esto era... Bueno, el caso es que hubo una ocasión en que ella vio un leproso, invitó al leproso a su casa, y era un palacio real, y le invitó a que duerma en su cama. Su esposo estaba de viaje y llegó a casa. La familia real dijo, hay un leproso en tu habitación. Y por supuesto se enfureció. Dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué está trayendo leprosos? Así que entra a su habitación y ve una persona cubierta en una sábana en la cama. Así que él quita la frazada y ve ahí a Cristo crucificado. Y por supuesto empezó a sollozar y entregó su corazón al Señor. Sentía mucho respeto hacia Isabel y sus obras de caridad y estuvo a favor de todo ello y le apoyó en sus esfuerzos, pero se enfureció cuando le dijeron que había un leproso en su habitación, pero entonces fue que vio a Jesús y por supuesto esto le hizo que se acercara más a él. Y no mucho tiempo después, él se encontraba de viaje, estaba ayudando con la Sexta Cruzada y se enfermó y murió. Isabel tenía apenas 20 años de edad y después de su muerte dio a luz a su tercer hijo. Pero esto fue devastador para ella. Pero entonces, justo después de ello, por supuesto, algunos en su familia no gustaban de ella porque era demasiado generosa, así que la echaron de la casa, pero tuvo la ayuda de amigos de su esposo. En medio de estas tribulaciones, en medio de estas pruebas, él aún siguió cuidando de los pobres. Su preocupación, su vida se trataba acerca de servir a Jesús y de ver a Jesús en los demás. Ella murió, por supuesto, murió una muerte muy santa, tenía apenas 24 años de edad, pero pudo tocar los corazones de muchas personas desde joven. Así es como estamos llamados a ser nosotros. Hemos de ser sensibles a las necesidades de los demás, a ser compasivos en la forma en que Jesús fue compasivo.
We're coming in, of course, a time of giving. Advent is around the corner. Ya se acerca la época de Adviento, está un par de semanas, y es Start to improve. momento de empezar a mejorar nuestras vidas, porque Jesús nos está diciendo aquí también cómo hemos de ser juzgados al final. How much we did, but No se trata siempre acerca de lo que hemos hecho, sino la forma en que lo hemos hecho. Si lo hemos hecho con amor, si lo hemos hecho con caridad, si hemos hecho las cosas buenas que hacemos en todo por amor a Dios, por amor a Jesucristo. we see Jesus in Vemos a Jesús everybody. en todas las personas, en especial aquellos a quienes consideramos los más bajos. Hemos de meditar acerca de esto. ¿A quiénes consideramos en el último lugar? ¿A quién criticamos? ¿A quién tenemos en último lugar? ¿Quién es el leproso entre nosotros? Be with those people. Can you Somos capaces de estar con esas personas. Somos capaces de mostrarles el amor de Jesucristo. start to do that? Then Y cuando podemos empezar a hacer eso, entonces seremos como Santa Isabel, extraordinariamente virtuosos, con gran caridad. again, it's Nuevamente, not about the people. It's about no se trata de nosotros, sino de Jesús, de verlo a Él, seeing Jesus in every. de ver a Jesús en cada persona. It says here, what you've done to the least of Como dice aquí, lo que hiciste por el más humilde de mis hermanos, lo hiciste por mí. Recuerden este versículo en sus corazones. God bless you all. Que Dios los bendiga a todos.